Cordial saludo, mi nombre es Edwin Zavala, estudio especialización en biotecnología agraria, el curso de Teoría General de los Sistemas. El reduccionismo, antirreduccionismo y el papel de los enfoques, el método general del conocimiento científico. El reduccionismo, como tendencia del pensamiento, podría ser definido científicamente como el método el todo puede ser explicado nada más que con la suma de sus partes constituyentes. Rosenthal, Lutyens, por ejemplo, afirmar que las ideas humanas no son nada más que reacciones eléctricas en las neuronas o en el amor entre personas, o no es más que la reacción química frente a ciertos aromas. El reduccionismo, pues, puede, sin embargo, entenderse en la vida diaria como una manera de buscar explicaciones simples de fenómenos o sistemas complejos, poniendo atención en uno o pocos elementos constitutivos, los que no promueven una explicación satisfactoria. El error consiste en simplificar demasiado y por eso tener explicaciones débiles del fenómeno total. Finalmente, una modalidad del reduccionismo es la generación en que explica un fenómeno complejo con una causa única, como por ejemplo decir que la codicia fue una causa de la crisis económica del 2008, o que la obesidad es causada por el comer en exceso, o que la ansiedad de riqueza fue la única motivación de los conquistadores. Posturas del reduccionistas se pueden expresar como la negación de la especialidad cualitativa de la forma superior del movimiento, sistemas complejos o altamente complejos, o la reducción de la forma superior del movimiento a la inferior. Antirreduccionismo. Algunos pensadores utilizan el concepto holisto como sinónimo. Postula la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes. Credot en 1974, Rosenthal y Lutyens en 1984. Dicho de otra forma, las propiedades y leyes de un sistema complejo no pueden ser explicadas por las propiedades y leyes de los sistemas más simples. Postulas de los antirreduccionistas indican la hiperbolización de la especialidad cualitativa de forma superior del movimiento sistemas más complejos, es decir, su alistamiento de la correspondiente forma superior del movimiento sistemas menos complejos que se constituyen en elementos de un sistema más complejo, es decir, su alistamiento de las correspondientes formas superiores del movimiento sistemas menos complejos que se constituyen en elementos de un sistema más complejo. Reduccionismo, antirreduccionismo. Estas posiciones son absolutamente contradictorias. El conocimiento tiene solo dos fuentes posibles: A, las leyes que surgen de la naturaleza de un sistema concreto, física, química, etc. B, las leyes que surgen de la naturaleza de los sistemas complejos, objetos complejos de investigación, por ejemplo, la vida, y que no pueden obtenerse de las leyes descubiertas en sistemas concretos que se corresponden con movimientos de la materia del orden inferior. Enfoques y métodos sistémico, el complejo y el global. Consideran las leyes particulares de cada una de las disciplinas concretas que se unen para tratar de explicar un fenómeno que en principio no es posible hacerlo con una de estas disciplinas de forma aislada. Siempre esta unión busca encontrar explicaciones del objeto estudiado sobre la base de las leyes descubiertas por la disciplina específica, pero también busca encontrar nuevas leyes que explican el objeto estudiado desde un ángulo totalmente nuevo y con características nuevas que se resumen por lo menos en forma no aditiva. Un enfoque histórico genético del surgimiento del reduccionismo. En el desarrollo de las ciencias naturales se manifiestan dos tendencias con carácter contradictorio como: 1. Una de las tendencias caracteriza la integración de los conocimientos, unificación en un sistema general descubierto de sus interacciones. 2. La otra se dirige a la diferenciación de los conocimientos,
ramificación, posterior separación de un rama del conocimiento y otras, Kedrov de 1974 y Mateo de 1986. En las ciencias naturales, como toda ciencia, en general se manifiestan dos tendencias con carácter contradictorio. Una de las tendencias se caracteriza por la integración de los conocimientos unificados en un sistema general de descubrimiento de sus interacciones. La otra se dirige a la diferencia de los conocimientos, ramificación, posterior separación de una rama del conocimiento y otras, Kedrov de 1934 y Mateo de 1986. Primera etapa en el desarrollo del conocimiento. Primera etapa, Antigua Grecia. No existe diferenciación de las ciencias, o esta diferenciación se encuentra en estado embrionario. En este periodo no se marcó aún la tendencia a la diferenciación, tampoco se desarrolló el proceso de inversión. Segunda etapa del desarrollo del conocimiento se caracteriza por el proceso de diferenciación de las ciencias, el cual se manifiesta claramente en la época del Renacimiento. Dicha diferenciación tiene como causas las necesidades crecientes de la técnica y de la producción. Las ciencias en esta época se caracterizaron por el predominio del método analítico unilateral de investigación de objetos, pero de medida de que esta desmembración de la naturaleza para su estudio se acentuaba, al mismo tiempo se reforzaba la opinión del que análisis era el problema final de la investigación en la naturaleza. Se absolutizaba este método y todo aquello de sus consecuencias que él producía. Tercera etapa del desarrollo del conocimiento se prolonga hasta hoy la posterior diferenciación de las ciencias y transforma la premisa y el componente de la integración. El proceso de la ciencia en la actualidad aparece como la realización de la unidad interna de las tendencias opuestas al mismo tiempo. Cada una de las tendencias aparece solo como una de los lados de un proceso único de desarrollo del conocimiento científico. La física clásica se guía por un conjunto de principios que sirven de base para la formación de las teorías. Esta ciencia logra una unidad conceptual cualitativamente superior a las otras ciencias, a excepción de las matemáticas. 2. Su desarrollo está basado en gran parte en la aplicación del método hipotético, reductivo y experimental, confirmándole un carácter integral a las distintas ramas. Reducción y fisicalismo. El reduccionismo coincide con el fisicalismo. El término fisicalismo se usaba ampliamente por el neopositivistas. El fisicalismo neopositivista actuaba ante todo como programa lingüístico que procuraba interpretar la unidad de la ciencia, no en las vías de desarrollo real, sino en la reconstrucción lógico-lingüística de su lengua. 2. El fiscalismo, en un primer momento y observado evidente del ser humano, supone formar parte de una especie biológica específica, precisamente la humana. Por lo tanto, partimos de que al menos las personas son algo físico, poseemos un sustrato material que nos identifica como humanos. Ahora bien, este sustrato material es lo único que nos forma, somos tan solo un ente físico. Muchos dirán que no, que obviamente somos mucho más que materia o cuerpo. Diferencia del mecanismo y el del reduccionismo. La diferencia entre estos dos conceptos hace necesario un enfoque distinto al que criticar el mecanismo. Es posible encontrar una conceptualización simplista del mecanismo, el cual consiste como una tentativa de explicar las regularizaciones específicas de las formas más complejas del movimiento sobre la base de las simples. Dos alternativas relacionadas con la física y la biología según Blas. En los resultados de los procesos de investigación pueden encontrar nuevas propiedades fisicoquímicas para cuya exploración
suficientes las leyes conocidas de la física y la química. B. La explicación de las singularidades y particularidades fundamentales de la vida son suficientes las leyes descubiertas hasta ahora de la física y la química. Tendencias científicas en la ciencia contemporánea. A partir del siglo XIX se manifestó claramente que el desarrollo de la ciencia se producía en puntos de contactos de distintas disciplinas. Existe una relación íntima entre la atención prestada a la síntesis del conocimiento científico natural y humanístico, las ciencias técnicas y aplicadas. El enfoque científico general no surge por el descubrimiento de tal enfoque, sino por el hecho objeto de que existen problemas que deben resolverse por los grupos particulares, tomando en consideración el conjunto de todas las disciplinas que todas de los contienen y en aquellos problemas científicos generales que surgen en las fronteras entre los conocimientos social, científico, técnico, necesitan de una solución en cual acentúen y consoliden los vínculos de casi todos los grupos fundamentales de la ciencia contemporánea. Análisis, síntesis, reduccionismo, inducción, materialización, generalización, analogía, modelización, unificación y otros. Se trata de métodos que tienen carácter científico general, cuya amplitud de uso posee determinados fundamentos y causas genealógicas. Diferenciación entre el concepto de enfoque y método. A. El enfoque es más general, menos definido en el método. B. El enfoque incluye en sí los principios y orientaciones más generales del sistema, reducirlos a determinadas operaciones, a teorías o conceptos formalizados, materializados. Y C. El enfoque puede corresponder no de un método, sino un conjunto de ellos. Los enfoques métodos científicos generales tienen varias funciones groseológicas. La de obtener una concepción del mundo, la científico general, la sistematicidad teórica de los fenómenos investigados posee un concepto del mundo claramente. La segunda función está relacionada con la materialización de la científica. Muchos de los conceptos poseen carácter científico general del sentido de los rasgos y las propiedades del mundo objeto de este refleja abstracciones de estructuras, cualidad. La tercera función concerne en el traslado del conocimiento de una región de la ciencia a otra. La traslación puede realizarse en medio de interacción mutua y método científico general. La última función ejerce por estos métodos científicos generales puede denominarse como comunicativo, traductora, la cual significa que cualquier enfoque científico general sirve del lenguaje general que asegura la comunicación e entendimiento mutuo de los científicos alcanzable en forma plena cuando estos utilizan los lenguajes métodos de investigación específicos. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.